yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión y análisis de la 4TV. En esta ocasión, continuando un poco en la línea de la colaboración anterior, hablaré sobre la visita del primer ministro canadiense, James Carney, a nuestro país y su reunión con la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Como comenté la vez anterior en relación con la visita de Marco Rubio, que a pesar del discurso agresivo de Donald Trump, la visita de Marco Rubio fue muy positiva e incluso su mensaje fue particularmente bueno al referirse tanto a la presidenta de México como a nuestro país y las relaciones con Estados Unidos, y alabó particularmente o habló muy bien en relación con los esfuerzos que nuestro país ha realizado en torno a la migración en particular y al problema de la seguridad fronteriza en relación con las drogas y en cierto modo también los migrantes. Con Canadá, digamos, es un poco diferente, dado que no tenemos, digamos, un problema fronterizo, obviamente, y tampoco hay una gran migración ilegal hacia Canadá. Hay muchos mexicanos en Canadá, pero en general es una migración legal, o bien con estos programas de trabajo temporal principalmente enfocados hacia la agricultura canadiense, ¿no? Que básicamente destaca en su producción de frutas de árbol, ¿no? Lo que se llama tree fruits. Canadá es un gran productor de frutas de árbol porque de la misma manera como Estados Unidos, la agricultura canadiense es altamente subsidiada por el Estado. Entonces, su producción agrícola, como digo, particularmente de frutas de árbol, ¿no? Manzana, ciruela, etcétera, ocupa mucha mano de obra, en particular mexicana, aunque también de muchas otras nacionalidades, entre ellos indios, ¿no? Hay una gran población india en Canadá y sobre todo en los territorios productores de fruta, y año con año también va mucha población, mucha gente de la India a trabajar en los campos. Los trabajadores mexicanos son altamente apreciados, todo el mundo sabemos. En general en el mundo se reconocen a los trabajadores mexicanos como uno de los mejores trabajadores en el mundo. Yo recuerdo hace muchos años que, por ejemplo, en Israel particularmente, alentaban mucho el trabajo de mexicanos porque eran muy buenos trabajadores, sobre todo en las cuestiones agrícolas. Entonces, bueno, con Canadá viene una nueva etapa, digamos, de relación y muy positiva, sobre todo porque Canadá, digamos, dentro de los 3 socios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que aquí le llamamos TEMEC, Canadá en cierto modo es como el jugador más débil. Finalmente México tiene, como también lo comentaba la vez pasada, de acuerdo con la Universidad de Harvard, México tiene una de las economías más complejas del mundo. Parece mentira y quizás a muchos mexicanos les cueste mucho trabajo reconocer este tipo de cosas, pero de acuerdo con un estudio realizado en la Universidad de Harvard, analizando diferentes elementos en la integración, digamos, de cadenas productivas en infinidad de campos, ¿no? No solo la agricultura, por ejemplo, ¿no? Como productores agrícolas muy importantes en América del Norte, sino también en otro tipo de cadenas a las que normalmente, digamos, tenemos poca información o hay poca información pública al respecto, pero México tiene una gran infraestructura, por ejemplo, en cuestiones de tecnología aeroespacial, por ejemplo. Somos, si no el primero, uno de los primeros lugares en el mundo en la producción de pantallas de televisión y de computadoras y demás. Entonces, desde alta tecnología o tecnología muy especializada hasta producción de materias primas, ¿no? México. Y en la integración de
cadenas de suministro y de producción en general, tenemos una muy alta complejidad, lo cual nos da una fuerza muy importante, no solo para enfrentar, digamos, los retos que está poniendo Estados Unidos con sus aranceles y su neoproteccionismo, sino en relación con las cadenas globales de intercambio y producción de mercancías diversas. Por eso México pues, es ahorita un foco de lo que se llama nearshoring, ¿no? No solo porque el mercado norteamericano sea pues, uno de los mercados más atractivos del mundo, sino justamente porque México ha logrado, digamos, tener una base material, una infraestructura productiva de muy alta complejidad que permite o que facilita, digamos, para muchas industrias en el mundo, lograr integraciones importantes dentro de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos con respecto a China, una de sus grandes ventajas competitivas en el mundo y lo que le ha dado el poderío económico y la capacidad de producir como lo está haciendo, es justamente porque China trabajó durante décadas en la consolidación de cadenas productivas, igualmente en diferentes áreas de la economía, de tal manera que en una gran cantidad de sectores económicos, China es prácticamente autosuficiente en la provisión de no solo de materias primas, sino de componentes diversos que le permiten al gobierno chino, bueno, a la economía china, tener de principio a fin el control de toda la producción de infinidad de productos, ¿no? Entonces, México, digamos, no tiene esos niveles de integración como los tiene China, pero sí tiene una gran capacidad de resolver, digamos, problemas dentro de las cadenas de suministro y en los intercambios de productos y componentes, piezas para la producción de diversas cosas, ¿no? Como lo vimos cuando Trump amenazó con los aranceles a México, que eso iba a representar un boomerang para la economía norteamericana, y eso fue uno de los factores, tal vez quizás el más importante, pero cuando menos uno de los factores importantes para que Trump, digamos, reconsiderara esta aplicación de aranceles. Y esto porque muchos productos, por ejemplo, motores, que México es uno de los principales productores de motores automotrices en el mundo, requieren que piezas van y vienen varias veces, cruzan la frontera, tanto de México con Estados Unidos como de México con Canadá. Entonces, este fenómeno que se da particularmente en la industria automotriz por la importancia que tiene, pero no nada más, ¿no? En la industria automotriz, implicaba para los Estados Unidos y para las empresas norteamericanas una elevación muy, muy importante en sus costos de producción. Entonces, eso ayudó a que Donald Trump metiera, digamos, freno a la política de aranceles en relación con México. No así en relación con Canadá. Entonces vemos que si bien Donald Trump es muy agresivo contra nuestro país, lo es también contra Canadá. Sin embargo, a la hora de ya los hechos, y lo vimos con la visita de Marco Rubio, lo vimos con la posposición de los aranceles a nuestro país, no es así con Canadá. Entonces, como decía, Canadá en cierto modo es el socio más débil dentro de los tres, aunque si bien su economía sigue siendo una economía mucho mayor que la mexicana, tengamos en cuenta que Canadá, digamos, es un gran productor de materias primas, ¿no? Principalmente minerales, no así de productos terminados. Si bien Canadá exporta automóviles, exporta componentes automotrices a Estados Unidos principalmente y a otros países, el grueso de su
exportación, de la exportación canadiense es básicamente materias primas, petróleo, gas, y otros derivados que, ¿no?, que pueden ser considerados materia prima, aunque ya tengan algún tipo de procesamiento, ¿no? Como derivados de petróleos, por ejemplo, para los fertilizantes, ¿no? Entonces, digamos, la economía canadiense, como decía, si bien es mayor en términos de PIB con relación a México, es una economía mucho menos diversificada y mucho menos preparada, digamos, para hacer frente por un lado, a la globalización en general, al crecimiento de China, pero también de la India y de Brasil en particular, hablando de América. Entonces, requiere, para Canadá resulta estratégico mejorar sustancialmente las relaciones con nuestro país. Recordemos también, por ejemplo, que hacia el final del gobierno de Trudeau y justo cuando Donald Trump llega al poder en Estados Unidos, tanto el gobierno de Trudeau como gobiernos importantes en Canadá, gobiernos locales, gobiernos estatales, digamos, ¿no?, en particular el estado más rico de Canadá, declaraban su intención incluso de sacar a México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En esta soberbia liberal de los canadienses, ¿no?, pretendían que podrían deshacerse como socio de México en relación con Estados Unidos, y creyendo que eso les iba a ganar una mejor disposición por parte del gobierno norteamericano y al mismo tiempo, digamos, tener una posición de fuerza en relación con nuestro país a la hora de la renegociación del TEMEC que viene para el año que entra. Obviamente, Canadá pues no tardó en darse cuenta de su grave error. Justo cuando Estados Unidos empieza a hacer declaraciones, o el gobierno de Trump empieza a hacer declaraciones mucho más agresivas con respecto a Canadá que contra México, de integrarlo como el Estado 51, de invadirlo, en fin, ¿no? Y entonces ahí, ahora el nuevo gobierno de Canadá está tratando, digamos, de recomponer las relaciones con nuestro país, ¿no? Si bien la doctora Claudia Sheinbaum fue muy cauta y muy prudente, como lo ha sido también con relación a Donald Trump y su gobierno, lo fue también con el gobierno canadiense, ¿no?, para no entrar en ningún tipo de confrontación ni responder ante las declaraciones agresivas e incluso racistas del gobierno de Justin Trudeau, en particular de su viceministra, Chrystia Freeland. Hizo declaraciones, ella en particular, siendo viceministra de Canadá, muy agresivas y muy ofensivas contra nuestro país. Entonces ahora el gobierno de Canadá está tratando de recomponer esa relación porque a Canadá le conviene, digamos, una asociación fuerte con México, sobre todo tomando en cuenta que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que finalmente ha sido beneficiosa para los tres países, pero quizás en cierto modo más para Canadá que para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En relación con nuestro país, creo que ha sido mutuo el beneficio y de la misma manera tenemos nosotros, o para nuestro país, Canadá puede representar un mercado importante y un socio comercial y económico en general, industrial y demás, muy relevante. Entonces, a México, a nuestro país, a nuestro gobierno, también nos conviene tener una buena relación con Canadá, sentarlo a la mesa de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, digamos, de nuestro lado, y hacer un frente común en relación con los Estados Unidos, que obviamente va a tratar de renegociar el tratado, si es que lo quiere renegociar y no cancelarlo, de la manera más provechosa para los Estados Unidos,
perjudicando a nuestro país y a Canadá. Entonces, en ese sentido, Canadá necesita mucho más a México, en realidad, de lo que nosotros necesitamos a Canadá. Por supuesto, es estratégico tener una buena relación y construir juntos, México y Canadá, un frente de negociación con los Estados Unidos, ¿no? Cada quien, digamos, tendrá sus particularidades, sectores económicos que debe de cuidar, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con las decisiones del gobierno de México, por ejemplo, de poner aranceles en la industria textil y del calzado a China, ¿no? Pero que se le ha querido atribuir como una intención de quedar bien con Donald Trump. En realidad no tiene ese no es el objetivo del gobierno de México, sino el objetivo es proteger la industria local. Lo vimos en años anteriores como la apertura indiscriminada de nuestro país hacia mercados, no solo chinos, sino de otros en general en el mundo, perjudicó varios sectores económicos o varias industrias específicas en nuestro país, ¿no? El gobierno mexicano, creo que de manera correcta, está buscando aquellos espacios políticos y económicos para proteger sectores industriales importantes que generan empleo, que generan riqueza dentro de nuestro país, dentro de la economía mexicana, y que incluso en algunas zonas del país pues representan una industria fundamental en las economías locales, ¿no? Municipales y estatales, ¿no? Vemos algunos estados productores, por ejemplo, de calzado, como Guanajuato, Jalisco, para los cuales la industria, o sea, es fundamental conservar esos empleos, conservar esas industrias que difícilmente pueden competir contra productores chinos, particularmente chinos, aunque también hay, digamos, otros países como la India, ¿no? Que están teniendo importantes desarrollos y avances en sectores particulares que en su momento habrá que cuidar también para no perjudicar, digamos, esas ramas económicas mexicanas, ¿no? Entonces, aquí resulta muy relevante la buena relación con Canadá, la gran disposición que mostró el primer ministro canadiense con México. Claro, utilizando, digamos, el tema del próximo Mundial de Fútbol que se jugará en los 3 países, ¿no? Y por eso el intercambio de balones de fútbol como el regalo que le vino a traer el primer ministro canadiense. Pero bueno, ese es un detalle, digamos, de diplomacia política en las relaciones bilaterales, pero sí representa, digamos, frente a las posiciones que tuvo en el último tramo el gobierno de Justin Trudeau, representa un cambio radical por parte del gobierno canadiense, ¿no? Creo que el gobierno canadiense está reconociendo que sin México Estados Unidos se lo va a comer en 3 bocados, porque realmente Canadá no tiene una fortaleza económica y una diversificación en sus procesos industriales que le puedan permitir, digamos, sostener o resistir las presiones económicas que ya está imponiendo el gobierno norteamericano y que se espera que se vayan incrementando conforme se acerque los plazos y los periodos de negociación del TEMEC. Entonces, en ese sentido es muy importante alentar estas relaciones con Canadá y sobre todo, y ahí voy a retomar un poco también el comentario de la anterior, en relación con este relanzamiento, en cierto modo, de la doctrina Monroe, pero como recargada, ¿no? Estados Unidos, hacía muchos años que no desplegaba acciones militares en contra de ningún país latinoamericano, ¿no? Más bien, digamos, se pasó de una intervención militar armada para tumbar gobiernos a las nuevas estrategias que se fueron desarrollando a lo largo de varias décadas, lo que se llama el litigio estratégico
o el uso faccioso de las leyes para tumbar gobiernos. Lo vimos en Perú, lo vimos en Argentina, lo vimos en Brasil, tanto con Lula da Silva como con Dilma Rousseff. En fin, lo hemos visto en otros lados. Lo vimos en México con el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2005 y lo seguimos viendo con una serie de acciones, digamos, legales y jurídicas. Ahorita sigue abierto, digamos, ese expediente en relación, por ejemplo, con este supuesto amparo que tramitaron los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que en realidad, bueno, sabemos que pues ellos no tramitaron, fue el uso faccioso de algunas lagunas jurídicas que permiten, digamos, a abogados poco escrupulosos utilizar estas herramientas como arma política. Entonces, esto no es nuevo y tampoco es nuevo que gobiernos extranjeros, sobre todo de manera particular el gobierno de Estados Unidos, pero también lo han utilizado otros gobiernos, el propio gobierno canadiense en su momento, incluso ciertos organismos de las propias Organización de las Naciones Unidas han intentado echar mano del litigio estratégico, ¿no? De lo que se llama lawfare, la guerra judicial, en contra de nuestro país. En particular, por ejemplo, lo vimos con el Tren Maya y con otras obras estratégicas de nuestro gobierno, que, digamos, con la fachada de despachos mexicanos, sabemos que organizaciones internacionales de litigio estratégico, e incluso algunas de ellas como parte de organismos de las Naciones Unidas, y trataron de intervenir en nuestro país vía el uso faccioso de la ley, ¿no? Entonces, frente a estos movimientos, México ha sido muy cuidadoso y Canadá va a resultar también un apoyo importante para nuestro país a la hora de renegociar el Tratado de Libre Comercio y poner freno, digamos, a este tipo de acciones orientadas desde el gobierno de los Estados Unidos y de organismos que han funcionado a lo largo de los años como una especie de fachada civil para la desestabilización de gobiernos. Una de las más conocidas es la USAID, ¿no? USAID en sus siglas, ¿no? O la Fundación Nacional para el Desarrollo, la NED, NED, por sus siglas en inglés, ¿no? Y otros organismos, tanto gubernamentales como de la llamada sociedad civil, destacadamente Open Society Foundation, Sociedad Abierta, la Fundación Sociedad Abierta de George Soros, que ha promovido en nuestro país y en muchos lugares del mundo, ¿no? Diferentes acciones de tipo legal que tratan de desvirtuar los esfuerzos de nuestro gobierno para, digamos, consolidar este proceso de transformación social, política, económica que estamos viviendo e impulsando por nuestro país, ¿no? Entonces, frente a un escenario en el cual los Estados Unidos está, digamos, siendo muy agresivo en relación con países que han expresado digamos, su libertad y su soberanía, particularmente Cuba y Venezuela, es fundamental para México fortalecer esta relación con Canadá, porque, como decía, viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y probablemente eso sea el eje central de toda la relación que se construya de aquí en adelante con Estados Unidos en particular, con el gobierno de Donald Trump de manera específica, pero también de aquí para pues, varias décadas en adelante, ¿no? Entonces, lo vemos, por ejemplo, ya van 2 veces que Estados Unidos ataca
a pescadores en aguas, uno fue en aguas internacionales, otro fue en aguas territoriales venezolanas, ¿no? La Armada norteamericana invadió el territorio marítimo de Venezuela y hundió otra lancha, finalmente otra lancha de pescadores, acusando, ¿no? Claro, de ser traficantes de drogas, ¿no? Por supuesto, pues no hay ninguna prueba porque pues, ambas embarcaciones fueron totalmente destruidas, ¿no? Y frente a una situación en la que vemos, por ejemplo, como Ecuador, ¿no? Que además invadió también nuestro país, ¿no? Violó la inmunidad diplomática de la Embajada Mexicana y que hoy se perfila, ya desde hace tiempo, pero digamos, hoy ya es indubitable que incluso probablemente más aún que Colombia, porque Colombia, cuando menos desde la llegada del presidente Gustavo Petro, y así como nuestro país con Andrés Manuel López Obrador y ahora con la doctora Sheinbaum, el gobierno de Petro ha sido muy eficaz en el combate a la exportación de drogas desde Colombia, obviamente principalmente cocaína. El gobierno de Gustavo Petro ha roto todos los récords de decomiso y de destrucción de cultivos de coca, de destrucción de cocaína ya sintetizada y de bloqueo e incautación de embarques de cocaína que se dirigían principalmente a Estados Unidos por una parte y por otra hacia Europa. Ahora vemos que quizás el principal proveedor de cocaína a Europa es Ecuador. Y no solo Ecuador, digamos, como país de organizaciones de delincuencia organizada ecuatoriana, sino directamente está involucrado la familia del presidente Noboa en Ecuador, ¿no? Ayer mismo, por ejemplo, cosa bastante sorpresiva, cuando menos yo no recuerdo haber escuchado una noticia como esa, en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia, en la Federación Rusa, ayer fue decomisado un cargamento de plátano proveniente de Ecuador, empacado por la empresa familiar del presidente Noboa, y junto con el plátano llevaban casi 4 toneladas de cocaína. Esto fue incautado el día de ayer, 18 de septiembre de 2025, en la ciudad de San Petersburgo. Esta misma semana, a principios de semana, en Italia fue incautado otro gran cargamento, también aproximadamente entre 4 y 5 toneladas de cocaína empacadas junto con los plátanos de la empresa del presidente Noboa del Ecuador. Entonces, por un lado, el gobierno norteamericano le está dando todo el apoyo político, militar, económico al gobierno de Noboa y al mismo tiempo está atacando a Venezuela, que la propia información del gobierno norteamericano, la DEA publicó hace menos de un mes un estudio muy exhaustivo de las rutas del tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Y bueno, el 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos sale de Colombia, pero además sale por el lado Pacífico, no por el lado ni del Caribe o del Atlántico, ¿no? Y en segundo lugar es Ecuador, que también sale por el lado del Pacífico. Entonces, el desplegar una flota militar supuestamente con la intención de combatir el tráfico de drogas en el Atlántico, en el Mar Caribe, es bastante ridículo cuando la propia DEA y el propio FBI reconocen que Venezuela no es ni productor ni exportador de drogas, ¿no? Los principales productores y exportadores de cocaína, tanto Estados Unidos como Europa, son en este momento, Colombia sigue siendo, pero progresivamente cada vez más Ecuador y Perú. Entonces,
a quienes Estados Unidos no está atacando, no solo no está atacando, ¿no? Sino está apoyando de manera abierta y desinteresada. Tanto el gobierno de usurpador de Boluarte, ¿no? Recordemos que en Perú Boluarte dio un golpe de Estado y tiene preso al presidente legítimo. Y en Ecuador, pues no fue precisamente un golpe de Estado, pero sí, digamos, fue una operación política, pues se puede calificar de ilegal totalmente, pero bueno, finalmente, digamos, a pesar de que el gobierno de Noboa es un gobierno legítimo, pues está resultando ser uno de los grandes distribuidores de cocaína hacia los Estados Unidos y a Europa también, ¿no? Como lo vemos con este decomiso, no solo en Italia, como decía, en Nápoles, sino en San Petersburgo, ¿no? Entonces, esto habla de cómo finalmente se ha facilitado, gracias a la política norteamericana, la diversificación de este gran problema del tráfico de drogas, ¿no? Y sin embargo, Estados Unidos no combate a estos asuntos, sino pretende imponer sanciones y medidas agresivas y violentas en contra de un gobierno y de un país que demostradamente por sus propias instituciones no es un proveedor de drogas, ni para los Estados Unidos ni para el resto del mundo. Entonces, en este contexto de una agresiva, una doctrina Monroe 2.0, una doctrina Monroe recargada en contra en general de América, porque Estados Unidos, en vista de que va perdiendo paulatinamente su poderío hegemónico en el mundo, pues tiene que reconfigurar su poder económico, político e incluso militar en todo lo que es el continente americano y, digamos, en lo que se ha llamado tradicionalmente el hemisferio occidental, que desde la Segunda Guerra Mundial para Estados Unidos el hemisferio occidental es su zona de influencia y de poder absoluto, ¿no? Entonces Estados Unidos ha ido perdiendo presencia en lo que se llama el hemisferio occidental, ¿no? Y particularmente en América Central y América del Sur, frente al poderío chino, ¿no? Lo vemos justo el día que se inaugura una enorme plataforma petrolera china en digamos, lo que se llama en Maracaibo, en la zona central de Venezuela. Estados Unidos bombardea la primera lancha, esta que vimos todos, que la publicó el propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, parte de esta estrategia y esta agresividad de Estados Unidos contra México, contra Venezuela, contra Cuba y en general contra América y Canadá, contra toda América, es justamente por el incremento muy importante de la presencia china en nuestros países, ¿no? Tanto en el comercio con México, como lo vemos con Venezuela, con sus inversiones en petróleo, pero también, por ejemplo, lo vemos en Cuba, ¿no? Prácticamente China está tecnificando a Cuba, ¿no? La destrucción reciente de un par de años de prácticamente la infraestructura eléctrica cubana por efectos del huracán, de los huracanes que estuvieron golpeando en los 2 últimos años a Cuba, prácticamente China ha sido quien ha estado reinstalando y reconfigurando todo el sistema eléctrico cubano, ¿no? Están llenando Cuba de celdas solares y de plantas generadoras, digamos, ecológicas, ¿no? Entonces, eso a Estados Unidos le causa un grave conflicto y de ahí la agresividad, porque Estados Unidos necesita recomponer su poder en América Latina. Y frente a eso tiene nada más y nada menos que a México. Y de ahí este doble discurso, por un lado muy agresivo y por otro lado
muy cordial y muy amable, porque, digamos, esa es parte de, ¿no? De la forma como tradicionalmente se comportan los Estados Unidos frente a sus socios, ¿no? Y como dije la vez anterior, recordando una frase muy conocida de Henry Kissinger, ¿no? Uno de los artífices de la hegemonía norteamericana, que decía que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo de los Estados Unidos es letal. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra relación con Canadá, y creo que la visita del primer ministro a nuestro país es una visita muy positiva y perfila ya en los acuerdos que se tomaron, perfila ya, digamos, la naturaleza de una alianza mucho más fuerte hacia la renegociación del Tratado de Libre Comercio que comenzará el año que viene. Eso es todo por hoy y pues muchas gracias por su atención.